Gracias, señores, por continuar esta mañana. Recibimos al doctor Zenén Cava. Doctor, muy buenos días. Buenos días, querida Superando Liz. la lluvia, ¿no? Para venir acá. Así es que estamos, pero bendita sea, sobre todo en el sur, que había Sí, sequía. sí. El doctor Zenén Cava es el presidente del Colegio Médico Dominicano, médico, o sea, experimentado, ejecutivo porque su área es básicamente cuidados intensivos, es intensivista. Doctor, sí que vamos a hablar con usted de políticas públicas de salud, que es la razón fundamental por la que le hemos invitado acá, pero ya que veníamos de hablar de la sarna, que se ha dado esta alerta epidemiológica en Haití, que aquí anoche difundía el Ministerio de Salud Pública una alerta diciendo que están atentos y demás. Me gustaría que usted, que es un hombre que ha vivido su vida en hospitales, nos hablara de esta enfermedad. ¿No? Y además soy de barrio. Ajá. Ajá. En los barrios la sarna es común, la gente la conoce con otros nombres, como conoce las gripes. Ya ustedes hicieron un verdadero glosario de la sinonimia vasta y de la creatividad y ese saber injundioso típico del dominicano. Como ustedes lo decían muy correctamente, es higiene. Ajá. Ahora, no se dice en un país donde la marginalidad, donde los tugurios, esos cordones de miseria, conlleva a un vivir cotidiano en medio, no propiamente de viviendas holgadas, donde la gente, sino coexistiendo en situaciones altamente difíciles con una provisión de agua que en los mejores sitios, con suerte las estadísticas no rebasan un 35%, las mejores estadísticas nunca rebasan un 35%. Vi una recientemente que estamos por debajo desde hace 10 años en provisión de agua potable. En medio de esas condiciones y de la ausencia de información y de promoción de salud, porque aquí no hay atención primaria, yo pienso que lo correcto es orientar, educar, hacer todo lo posible por proveer a la población de agua potable en cantidad y calidad suficientes y de orientarlo sobre el lavado de la ropa, porque usted no hace nada durmiendo y bañándose 3 veces al día, si en la noche se va a arropar con la misma sábana donde está el ácaro, ¿no? El ácaro. En términos médicos tiene un nombre feísimo, Sarcopte escabiei. Pero eso no anda volando en el aire, ¿no? Es contacto. No, eso no es contacto. No. Es higiene, parece, contacto. si lo miramos con un microscopio, parece un piojito. Ajá, Una pulguita. Chiquitica. Así, con varias Bien feo. patas, sí, es feísimo y se incrusta en la piel y pica y hace roncha y son muy típicas. El rascado de la sarna es muy típico, deja unos arañazos. Yo estuve mirando la fotografía de los haitianos, parece que hay una sobreinfección. Ajá. Porque en una piel rascada, abierta, con una higiene, diríamos que no es la más apropiada, se aprovechan otros microorganismos de la piel, sobre todo estafilococos. Aunque yo creo, doctor, que esas son fotografías de ilustración, porque en Haití, cuando entramos a los periódicos haitianos, no está importada. O sea, la verdad es que no está importada, no están reportando casos con fotos. Hemos estado revisando la prensa haitiana y eso no ocurrió. Ayer Indira Azuero, que es la joven acá que nos tiene la mirada puesta en el mundo, nos daba el comunicado directamente de las autoridades, que sí está colgado en el Ministerio de Salud de Haití, pero periódicos de los más relevantes le estaban dando de lado. Pero bueno, ya se sabe, eso es una enfermedad de la pobreza. En Dominicana Estado siempre habrá alguien que tenga sarna. Claro, eso se ve a diario en los hospitales. Sí, que rascando. En las cárceles. Ajá, en los lugares típico del hacinamiento. Típico. Sí. Doctor, la razón básica por la que pensamos en esta conversación fue por la decisión del gobierno dominicano, que manifestó su intención de apoyar
a través del Bandex, un préstamo importante dividido para clínicas, proyectos clínicos grandes y pequeños en el país, 2.000 millones de pesos con tasas preferenciales. Yo vi que usted participó en una rueda de prensa, digamos que una vez usted está ahí, uno dice, déjame ver qué dice el doctor, cuáles son las condiciones, porque la gente dijo, bueno, ¿y por qué no se destinan los esfuerzos básicamente a apoyar al sector de salud pública? Porque las clínicas no son de libre acceso necesariamente, o a qué se van a comprometer esas clínicas en respuesta a ese apoyo gubernamental. Bueno, lo primero es que nosotros comenzamos cuestionando la decisión, porque concitaba varias dudas. Lo primero es, si es para pequeñas y medianas empresas, aquí hay instituciones financieras del Estado dedicadas a esos fines, banco, Promipyme creo que le llaman, ¿no? Algo así, yo no sé mucho de eso. Pero esta institución bancaria que es dedicada a las exportaciones de buenas a primeras le presta a los médicos. Pero además en un momento en que la salud, primero no hay atención primaria, y segundo, la salud curativa, que es la salud hospitalaria, la que conocemos, no está en sus mejores momentos tampoco. Entonces, de buenas a primeras el gobierno se destapa con estos préstamos, con intereses holgados, pero nosotros criticamos, al presidente no le gustó, en un momento nos llamó y nos dijo que nosotros no entendíamos bien eso y que allá nosotros... El presidente de la República. Sí. Que eso iba a atentar contra muchos médicos que de escasos recursos o recursos menguados, que no iban a tener acceso a esos préstamos. Bueno, pues está bien, dígale a ellos que venga mañana por el colegio médico y vamos a hablar. Van por el colegio médico, nos explican, pero los médicos de allí preguntan qué se necesita. Y obviamente, préstamo al fin necesita una serie de compromisos que debe de tener el solicitante del préstamo y condiciones. Dentro de esas condiciones hay algunas que sacan ya de inmediato a cualquier médico pobre que quiera accesar a eso, o de recursos modestos o a cualquier especialista joven. Lo primero es que para usted instalar un sitio, un consultorio modesto o un sitio de atención primaria modesta, tiene que ser habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Y eso toma un tiempo. Sí, doctor, una pregunta importante, sobre todo para que tengamos una clara noción de a qué sector nos estamos refiriendo. De la oferta de salud que hay en República Dominicana, a nivel de camas, consultorios, ¿qué representa el sector privado? ¿Qué porcentaje? ¿La mitad? ¿El 10%? ¿Qué porcentaje de la oferta de salud que tenemos? Hospitales, todo el país tiene alrededor de unas... porque bajó, luego de las reconstrucciones que hizo el gobierno anterior. De los hospitales. Bajaron, sí. La provisión de camas eran de alrededor de 12 a 15 mil. De esa, el sector privado tenía cerca de 500. Y alrededor de unos 8 a 10 mil especialistas. Son alrededor, en el país, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud tiene contratado cerca de 20 a 23 mil, 19 mil médicos. De manera que el sector privado tiene una parte importante dentro de la salud, pero son cerca de 500 camas aproximadamente. En términos, cuando vino la epidemia de intensivo, ellos sí tenían muchísimas más camas en ese momento, que camas reales. Yo veo este programa diariamente, yo disfruto muchísimo las estadísticas de Edith, y ella siempre hablaba de las camas del sector privado, que eran camas funcionales, porque el Estado decía, tenemos muchísimas camas, pero eran camas en el Yaspín, en San Juan había más de 100 en San Juan, camas, pero en no eran camas físicas ocupadas. El sector privado de COVID tenía más, pero camas generales el Estado tiene más, y bajaron. Esa es la realidad en términos de salud hospitalaria o curativa, porque salud primaria todavía aquí está en una etapa muy embrionaria. Hay una discusión que se centra sobre la base del artículo 28 y el 52 sobre
puerta de entrada al sistema de salud, primer nivel de atención versus atención primaria, porque son dos conceptos diferentes. El concepto privado se parece mucho a las llamadas HMO norteamericanas, que determinadas compañías privadas toman un sector que en términos económicos y sanitarios se le llama cápitas. Son gente, cápita es cabeza. Se toman gente, un volumen determinado de gente, se le da una clínica, 10,000, 15,000, y en función de eso se le da un presupuesto. El Estado a Se ese lo da, sector. no el Estado, se lo da la compañía privada y la compañía privada negocia eso porque en el neoliberalismo el estigma es la intermediación. Y siendo intermediación como es, ese intermediario, gerencia entre el Estado y los proveedores, determinado número de pacientes, le dan un volumen. ¿A qué viene esto a colación? Volviendo a la pregunta de Edith, ¿a qué el Estado? Él nos planteó en un momento que él creía en una atención primaria donde existiera una alianza público-privada. Ah, sí, eso Que está. el Estado provea, por ejemplo, en este caso de los préstamos, ayude en la construcción, pueda ayudar hasta en el pago de los, podría ayudar en el pago del personal, y ahí ese médico iba a atender SENASA, iba a atender pacientes con póliza de ARS privada, administradora de riesgo de salud privada. Es decir, público-privado. Pero ¿qué pasa? Vuelvo al conflicto que hay. Un médico pobre tiene que formar una estructura, llenarla de equipos por dentro. Pero sería para las clínicas como que están, fue lo que yo entendí. Eso es para Pero- las que pero están. pero- Eso no es para ningún médico modesto, ni ningún médico pobre. Doctor, de todas maneras hay muchos médicos que tienen proyectos, que tienen iniciativas en los pueblos. Bueno, por se ejemplo, juntan encuentran- grupos con forman un determinado capital, se meten en préstamos, Sí, aquí hay varios pero a fin de proyectos así. cuentas, para tú poder accesar al préstamo de Bandex, tú tienes, porque el gobierno te exige que tú veas paciente del SENASA, subsidiado. Están No, poniendo subsidi- esa es subsidi- condición. perdón, Sí, subsidiado. ellos piden que se... Pero Porque que yo entendí que era contributivo, No, ¿hay no. subsidiado? Subsidiado. Pero ¿qué sucede? Ah, ya. SENASA, el Servicio Nacional de Salud, porque nosotros también invitamos al doctor Santiago Jacín, que es el director de SENASA, y él nos dijo, no, nosotros no le damos código a ningún médico que no sea habilitado por una clínica. Claro. Entonces volvemos a la génesis del problema. Tú tienes que estar en una clínica, en un centro ya grande, equipado y habilitado. Pero yo entendí desde el principio, perdón, que se trataba de apoyar a las clínicas existentes, proyectos clínicos, porque vamos a decir una cosa, doctor, hay muchas clínicas pequeñas, médicos que tienen en los pueblos, lo más famoso de los pueblos son proyectos que no son ni de las grandes clínicas de la Son ciudad. proyectos modestos, Exacto. en pueblos Yo estoy pequeños, pensando- proyectos modestos. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, a fin de cuentas, cuando usted va a una clínica privada, usted tiene que pagar, usted tiene que llevar un seguro, usted tiene que dejar unas garantías. Si el Estado va a apoyar, ¿qué tipo de beneficio tenía el pueblo contribuyente con una decisión de apoyar esos negocios? Porque a fin de cuentas las clínicas son negocios, o se ven como negocios. No sé cómo lo ve usted, que conoce el sector, Son pero negocios, básicamente son porque negocios. ¿cuál es el objetivo? Obtener plusvalía, Claro. obtener beneficio. No es el servicio per se, como es en el hospital de la República, siempre alguien paga por los servicios. Paga en España, donde existe en Europa, donde el Estado asume la salud y la costea sobre la impronta de impuestos generales a la población. Pero el Ya. Estado las asume. No hay beneficios privados, plusvalía, porque el beneficio privado se reinvierte para obtener más beneficio, más beneficio. Es la lógica del capital. Correcto. Entonces, las clínicas como tales son negocios, porque generan y engendran Pero ya es un plusvalía. hecho, los préstamos son un hecho, ¿no? Sí, son un hecho y no son 2,000, esos son muchísimo más. Más de 2.000 Sí, millones. sí, sí, sí. ¿Cuánto usted No considera? sé, muchísimo más. Sí. Yo sé que son más, ¿Y cómo usted lo...? porque uno tiene su forma de averiguar. Ah, o sea, que es mucho más de 2.000 millones. Sí, hombre. Lo que el gobierno, porque es importante explicarle a la gente,
podría parecer que el gobierno va a regalar 2.000 millones. No es eso, son préstamos. Son que el préstamos gobierno a la apoya. clínica al que pueda pagarlo y reúna las condiciones. A mí A lo que me los preocupa- médicos pobres, si no están viendo que no se unten, que no van. Ahora, sí preocupa porque, doctor, aquí hubo una experiencia. Aquí creo que fue en el gobierno de Leonel Fernández, se decidió apoyar a empresarios de zonas francas y le dieron unos préstamos con garantías del Estado dominicano. Incluso le pagaban empleados, a los, sí. los trabajadores los Ay, pagó el sí. gobierno. Y algunos se Sí. declararon en quiebra y nosotros, en su gran mayoría, fueron préstamos que finalmente no pagaron. Hubo muchos Mucho- problemas para, mucho yo lo para recuerdo. cobrar. Sí. No quisiéramos repetir la experiencia con el sector médico. ¿Qué garantías hay de que usted sabe hasta qué punto se compromete el Estado? No me imagino que sea no garantía, ¿no? sabemos, porque creo que cada quien asumirá como persona física Esa deuda. sí, el colegio médico, alguien se me puso guapo, el colegio médico no puede ser garante de algo que desconoce y de algo que genera más duda que No, es que certezas. Una de las cosas más riesgosas en la vida es Y ser donde garante. hay negocios, nosotros hacemos así, nos retiramos porque nosotros somos una institución sin fines de lucro. Total. Sí, pero para tener claro esto, el colegio médico representa médicos, no clínicas. No clínicas. Las clínicas están organizadas En también. Andeclip. Exacto. En Andeclip. Pero algunos O sea, médicos quisieron que ustedes fueran garantes. Hubo alguien que dijo, tú no debieras decir eso. Digo yo, claro que no podemos ser garantes. A nosotros nos metieron en unos líos a principios de los 90 con unos carros en aduana que todavía se deben. Es verdad. Sí, se Todavía. deben unos millones en aduana. Los médicos no pueden. Primero, somos malos negociantes. Los médicos nos dan un voucher en una gasolina y lo botamos. Sí. Una gente más organizada lo guarda. Los Saca médicos cuenta. no somos tan así. Por eso cogemos medicina, dicen muchos, pues no nos gusta la matemática. Sí. Entonces, no necesariamente tiene que ser así. Pero nosotros no nos podemos comprometer con semejante. Es un banco. Y Sí. un banco va a Sí. exigir condiciones. Y dentro de esas condiciones, reitero, está que usted tenga un sitio habilitado y quien habilita es el Estado y que esos médicos tengan código para ver a los pacientes públicos o privados. Todos los Correcto. exigen. Y sucede que, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud no te da un código si tú no estás en un sitio habilitado. Correcto. Doctor, pasando a otro tema así de forma rápida, esto contrasta con la situación de los hospitales públicos. En este país se tomó la decisión de reconstruir 56 hospitales, una ignominia en muchos casos. Todavía yo en veo... China hubiera estado el fusilamiento. Sí, Como porque, dicen coloquialmente, ñango. el Ceibo, por ejemplo, que tiene un hospital, el Teófilo Hernández, todavía años, lleva ya más de 8 Yo he años ido de bastante a construcción, ese es un hospital. Lo desastre. llevo colgado del corazón. Ajá. El Hospital Musa de San Pedro de Macorís, Ese otro otro. desastre. Lo que ocurrió en Santiago, luego usted se encuentra algunas evidencias en los juicios o en los procesos de corrupción de quienes estaban haciendo negocios con las medicinas y demás. ¿Cuáles son las prioridades en el área de salud en este momento? ¿Cómo usted ve? Ya tenemos una idea de por dónde va el gobierno dominicano. Uno ve el amor al sector privado en esto de la alianza pública y privada, pero en el sentido solo limitándonos a la materia de la salud pública de este pueblo, ¿qué usted vislumbra en el horizonte? La salud sigue en cuidados intensivos. Nos dimos cuenta ahora con la pandemia propiamente dicho. Todo sistema de salud, que este no lo es, porque un sistema es un todo, concatenado por vasos comunicantes. No hay atención, no hay propiamente un sistema de atención primaria donde la gente pueda ir antes de ocupar un hospital, de llenar una cama en un hospital. El Estado sigue empecinado en esa tesis de la alianza público-privada que no resulta. Eso yo vi a Lazos que lo quiere hacer en Ecuador, en Europa, más o menos en Barcelona, pero hay un Estado fuerte. En Colombia ya Petro está hablando de desarmar ese sistema abusivo. Entonces, Y no tenemos- y en Chile van a no, revisar las AFP exacto, también. el gobierno nuevo que ganó allá, ahora se me va el nombre, que es un nombre corto. Boric. Boric, exacto, Gabriel Boric. Gabriel Boric. Exacto, Boric también va por la misma línea y es que la salud y el negocio
Recuérdense, ese es el rompecabezas de Obama. Salud y negocio no van de la mano porque es que no se puede. La salud, los problemas de salud crecen geométricamente mientras los recursos económicos van evocando a Malthus, ¿no? Van aritméticamente. Entonces tú no puedes negociar, porque a la hora que comienza a negociar va a comenzar a recogerle la sábana a sectores que más necesitan. Entonces tenemos una atención primaria que no arranca, pero también tenemos una atención hospitalaria. Este gobierno va para 2 años y todavía existen las mismas quejas seculares en todos los sitios, falta de medicamentos, falta de camas, falta de recursos humanos en salud. Nosotros le entregamos al gobierno en una reunión, porque nosotros hicimos un estudio, aquí faltan más de 1.500 plazas de médicos que han envejecido y lo han pensionado, que han fallecido, que se han movido de esos sitios. Sobre todo eso es más dramático en el interior. Sí. Eso es muy dramático, no hay especialistas, se han ido todos. Doctor, otro día vamos a conversar un poco más. Este tema siempre uno tiene la sensación de que le quedan notas pendientes, pero, pero lamentablemente por razones de tiempo tenemos que culminar. Agradecemos mucho que usted haya estado esta mañana. Senen Cava, que bueno, que ahora es presidente del Colegio Médico Dominicano, pero es un activista de toda la vida. Así es. Gracias por estar aquí esta mañana, doctor. Vamos a ver unas imágenes. Bueno, cuando usted venía, nosotros también teníamos esa situación de lluvia. Hemos enviado a José Cruz, que es nuestro camarógrafo y está en las calles. Ahí está, sí está Santo Domingo a esta hora de la mañana. Esto es 27 de febrero con Leopoldo Navarro. Miren ustedes la jornada lluviosa, listos para esta mañana. Mucha gripe llegando a los hospitales, doctor, en los últimos días. Y las que faltan. Y las que faltan, sí señora, cuidarse. De la conjuntivitis y de la leptospirosis, que también suelen en estos días de lluvia. Que es mucho más delicado que el tema de la sarna. Muchísimo más delicado. Y del dengue. El dengue también, no hablamos de dengue, pero hay dengue. No hablamos, pero estas lluvias y el clima que ya va calentando, tornándose más cálido, crean ese caldo de cultivo para dengue. Bueno, señores, así nos vamos a una pausa con estas imágenes. Regresamos de una vez. Tenemos una conversación con ejecutivos de Secanot. También hay algunos temas que queremos tocar en las próximas horas. Nos fuimos, señor director.